Ahí estamos. ¿Sí? La unidad número 5, variables aleatorias continuas. ¿Sí? Nos dice la variable aleatoria continua son esas variables aleatorias que tienen como recorrido un conjunto infinito, infinito no numerable. Para simplificar, se podría pensar en que entre dos valores de la variable existen infinitos valores intermedios. ¿Sí? En general, tiempo, volumen, peso, área son variables continuas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, volumen es peso, podemos trabajar peso, por ejemplo, una persona llega a pesar 86,6 kilos, ¿sí? Siempre vamos a estar trabajando con variables que se encuentran entre dos números enteros en este caso, ¿sí? Le dejo, por ejemplo, un ejemplo. Una variable aleatoria continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, si realizamos el experimento de ir a una granja, ¿sí?, y estudiamos la característica de las vacas, podemos definir las variables aleatorias C. B, peso de una vaca en la granja de Jorge, en kilogramos. Alguna vaca puede pesar 425,18 kilogramos, otras pueden pesar 612,5 kilogramos, otra puede pesar 545,8 kilogramos. Si tomamos más vacas, podríamos tener más valores y nunca terminaríamos, ¿sí? Es decir, siempre vamos a tener números decimales, ¿sí?, entre dos enteros. Se conoce que el becerro más pequeño tiene un peso de 30 kilogramos y la vaca más grande tiene un peso de 1000 kilogramos. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a tener un intervalo, ¿sí?, entre 30, que es el mínimo, y 1000, que es el máximo. Entonces acá adentro vamos a tener todas las vacas, ¿sí?, contabilizadas, digamos. Y así tendríamos un número incontable de valores para el rango de esta variable. El rango de esta variable puede ser cualquier valor dentro del intervalo, que va desde 30 kilogramos hasta 1000 kilogramos. Por ello se trata de una variable aleatoria continua, ¿sí? Vamos ahora a lo que trabajamos en el documento que tenemos en el campus, ¿sí? En el campus teníamos que en una quinta se cosechan judías verdes, ¿sí?, especie de poroto que se caracteriza porque las chauchas tienen un largo considerable, ¿sí?, similar a la chaucha. Y luego de medir su longitud, se la agrupa de 3 en 3 centímetros, ¿sí? El gráfico correspondiente está formado por 100 cuadritos, se puede contar, ¿sí? Acá tenemos 100 cuadritos: 6, 12, 24, 36, 15, 6 y 1, ¿sí? Y de acuerdo a ello es fácil calcular el porcentaje de judías que tiene entre 21 y 24 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá podemos contabilizar, ¿sí?, de manera sencilla, ¿sí?, cuánto tiene cada intervalo, ¿sí?, entre 21 y 24 centímetros. Si ahora a lo mismo, ¿sí?, agrupamos a las judías, se agrupan en centímetros. En la primera parte agrupamos de 3 centímetros en 3 centímetros. La segunda parte de a centímetros. Sigue habiendo 100 cuadritos, pero ahora se reagrupan ajustándose mejor a la medida que les corresponde, ¿sí? Estamos ajustando más nuestro gráfico, ¿sí? Entonces, ¿sí?, estamos tendiendo a graficar, en este caso, una campana, que es lo que vamos a trabajar. Por último, nuevamente tenemos los mismos valores. Tengo 6, 12, 24, 36, 15, 6 y 1, ¿sí? Por último, si idealizamos la situación suponiendo que hemos medido todas las judías de la plantación, afinando al máximo la medida, tendremos una curva que será la distribución de frecuencia idealizada, es decir, una distribución de probabilidad bajo la curva en la que también hay 100 cuadritos, ¿sí? Continuamos con 100 cuadritos, pero se ajustó más a una gráfica, ¿sí? En una distribución como esta podemos obtener la probabilidad de que una judía verde de esa plantación, tomada al azar, mida más de 20 centímetros. La probabilidad de que mida entre 15 y 18 centímetros, o la que su longitud esté dentro de cualquier intervalo. Basta calcular el área bajo la curva en el intervalo correspondiente, ¿sí? Podemos analizar ahora mediante intervalos
lo que deseemos, digamos, ¿sí? Entre 15 y 18 o mayor a 21 o menor a 21, ¿sí? Obteniendo una probabilidad. Cuando se trabaja con una variable continua no tiene sentido hallar la probabilidad de un valor puntual, se toma si la probabilidad de un intervalo. Por ejemplo, para saber la probabilidad de que una chaucha de judía mida 20 centímetros, podremos tomar un intervalo entre 19,5 y 20,5, ¿sí? Entonces ahí analizaremos qué probabilidad tengo de obtener una judía de 20 centímetros. En la distribución de variable continua, la probabilidad se conoce mediante una curva llamada curva de probabilidad o función de densidad. Bajo dicha curva se supone que hay un área de 100 unidades, ¿sí? Siempre vamos a trabajar dentro de la curva el porcentaje mayor, ¿sí? De 100 unidades. Si queremos dar la probabilidad de tanto por ciento o de una unidad, si queremos utilizar la probabilidad clásica. En este caso, cuando resolvamos, siempre vamos a dar como un entero total lo que tengamos, los valores que tengamos debajo de la curva, ¿sí? Por eso hablamos que de trabajar en una unidad si queremos utilizar la probabilidad clásica, ¿sí? Conociendo esta curva podemos calcular la probabilidad de tipo, ¿sí? Probabilidad de x mayor o igual a A y de x menor o igual a B. A y B toman valores, ¿sí? Que deseemos utilizar debajo de una curva, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 15 menor o igual a x menor o igual a 18, ¿sí? Probabilidad de que x esté entre ciertos valores, ¿sí? La probabilidad de c menor o igual a x y la probabilidad de x menor o igual a c, o sea, la probabilidad de que la variable supere o quede por debajo de un cierto valor, ¿sí? Eso significa el otro ejemplo, que podemos obtener la probabilidad de que x sea mayor o igual a 21 o la probabilidad de que x sea menor o igual a 21, ¿sí? Esas dos maneras de calcular las probabilidades lo vamos a utilizar en este módulo, ¿sí? Bien, después, ¿sí? Permítanme, aquí continuamos con la distribución normal, ¿sí? La distribución, a ver, permiso, voy a habilitar a sus compañeros, ¿sí? La distribución normal, ¿sí? Es otra parte del módulo número 5. Cuando hablamos de distribución normal, ¿sí? Bueno, volvemos a tomar la parte vamos a volver a trabajar, mejor dicho, con la media, con la desviación típica, que son temas trabajados en unidades anteriores, ¿sí? La distribución normal continúa la probabilidad más importante por la frecuencia con que se encuentra y por sus aplicaciones teóricas. En la distribución normal, o también llamada gaussiana o de Laplace, Gauss, fue descubierta y publicada por primera vez en 1733 por de Moivre. A la misma llegaron a forma independiente. Bueno, acá tenemos la historia, ¿sí? De cómo y dónde fue descubierta. Pero nosotros vamos a trabajarla, ¿sí? La distribución normal, vuelvo a repetir, vamos a trabajar con la media y con la desviación típica. Es un modelo matemático que rige muchos fenómenos. La experiencia demuestra que la distribución de la mayoría de las muestras tomadas en el campo de la industria se aproximan a la distribución normal si el tamaño de la muestra es grande, ¿sí? Esto, vuelvo a repetir, por ejemplo, en este caso analizamos las chauchas judías, ¿sí? En una gran cantidad, ¿sí? Como no podemos analizar sobre un solo elemento, ¿sí? Estamos analizando sobre un intervalo, ¿sí? Esta distribución queda definida por dos parámetros, la media y la desviación típica, ¿sí? Se presenta mediante una curva simétrica conocida como la campana de Gauss, ¿sí? Es lo que vimos en el gráfico. Esta distribución nos da la probabilidad de que al elegir un valor, este tenga una medida contenida en unos intervalos definidos, permitiéndonos predecir de forma aproximada el comportamiento futuro de un proceso, conociendo los datos del presente. Cuando se trabaja con una variable aleatoria continua, siempre se determina probabilidades de que la variable aleatoria x pertenezca a un cierto intervalo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo intervalos, ¿sí? Con un mínimo y un máximo.
pero también puedo tener un intervalo con un máximo solo o con un mínimo solo, ya que la probabilidad de un punto es cero. La función densidad, ¿sí? Es una función asociada a la variable aleatoria continua, x, que permite hallar mediante el cálculo de áreas las probabilidades en las distribuciones continuas. Por ello, en la teoría se podrá ver la fórmula de una distribución normal. Aparece el concepto integral, que los alumnos de matemática de segundo lo conocen muy bien, pero que en este curso no lo podemos desarrollar, y el cálculo probabilístico se hará a través de cuadros, ¿sí? Es decir, no vamos a plantear matemática, ¿sí? Porque es una matemática que muchos no lo tienen en cuenta, pero vamos a utilizar sus fórmulas, digamos, ¿sí? Fórmulas, elementos en la fórmula que ya estuvimos trabajando con la desviación típica, ¿sí? Estuvimos trabajando con la media, ¿sí? En módulos anteriores, ¿sí? Vuelvo a explicar, ¿sí? Por ejemplo acá, el área total bajo la curva normal será de 1, por lo cual podemos considerar que las áreas bajo la curva son probabilidades. Vuelvo a repetir, todas las probabilidades que tengamos debajo de la curva, debajo de la campana, el total es 1, ¿sí? Por eso siempre tenemos que tener presente eso. Por ejemplo, si queremos hallar, acá en este caso queremos hallar solamente la probabilidad de que tengamos entre x1 y x2, ¿sí? Vuelvo a repetir que la distribución normal está caracterizada por dos parámetros: la media y la desviación típica, la función densidad, ¿sí? Tenemos la probabilidad de n, ¿sí? La desviación típica y la media, la probabilidad de, bien, acá tenemos una fórmula en la que vincula la media, la desviación típica, ¿sí? Pi es un valor que tenemos, bueno, lo podemos utilizar en la calculadora, ¿sí? Es un número irracional, ¿sí? En el que se repite varias veces, pero en la calculadora ya lo podemos agregar, ¿sí? Acá en este caso analiza fíjense, la media, ¿sí? Analiza la media por encima, más, es decir, más la desviación típica, y la media menos la desviación típica. Estamos analizando qué sucede en este intervalo, ¿sí? Entre la media más la desviación típica y la media menos la desviación típica. Ahora cuando empecemos a dar los ejemplos, ¿sí? Se va a detallar un poco y será un poco más sencillo. Características: la desviación típica es grande, el intervalo de incertidumbre de la medida es grande, la precisión es débil, ¿sí? La desviación típica es pequeña, el intervalo de incertidumbre de la media es pequeña, la precisión es grande, ¿sí? En estas son las gráficas, con respecto a las gráficas que nos van a ir dando, ¿sí? O sea, mostrando los ejemplos. En este caso, por ejemplo, la desviación típica es grande, el intervalo de incertidumbre de la medida es grande, la precisión es débil. En caso contrario, la desviación típica es pequeña, el intervalo de incertidumbre de las medidas es pequeña, la precisión es grande. En este caso, si se considera el intervalo comprendido entre la media menos la desviación típica, que estaba en el planteo del ejercicio, el planteo de la teoría anterior, ¿sí? Tenemos la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica. La probabilidad de que un dato de estar en el intervalo es de aproximadamente el 68%, ¿sí? Entonces analizamos, nosotros sabemos que nuestro porcentaje debajo de la campana, ¿sí? Es de 1, ¿sí? Si observamos y vemos la imagen, ¿sí? Es un poco más del 50%, porque abarca varias áreas debajo de la campana. Entonces podemos afirmar que es aproximadamente un 68%. Si nosotros ampliamos más, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos la media más 2 veces la desviación típica y la media menos 2 veces, vamos a ir obteniendo un porcentaje mayor. En este caso, por ejemplo, 96%. Si se considera el intervalo ampliado, la diferencia a 2 veces la desviación típica, la probabilidad aumenta a un 96%.
Y así va a ir sucediendo si voy ampliando más. Si yo amplío, si ahora el intervalo lo ampliamos a más 3 o menos 3, o a más 4 o menos 4, fíjense que vamos llegando a un porcentaje aproximado a 1, 99,8, 99,9. ¿Sí? Cada vez que ampliamos más próximo vamos a estar al entero. Además, la curva tiene un solo pico, por consiguiente es unimodal, presenta una forma de campana, y la media es una población distribuida, normalmente se encuentra en el centro de su curva normal. La causa de la simetría de la distribución normal de probabilidad, la mediana y la moda de la distribución también se halla en el centro. Por tanto, en una curva normal, la media y la mediana y la moda poseen el mismo valor. Las dos colas o extremos de una distribución normal de probabilidad se extiende de manera indefinida y nunca tocan el eje horizontal. Estas son algunas características de lo que sucede en nuestros ejercicios de probabilidades, ¿sí? De distribución de variables continuas, ¿sí? Luego vamos a distribución normal tipificada, ¿sí? Esto también vamos a estar trabajando. No me quiero detener mucho acá en la teoría, ¿sí? Lo que vamos a utilizar en este caso, en este ejercicio, son los valores de z. ¿Qué es z? Z, ¿sí? Vamos a trabajar con la desviación típica, la media, ¿sí? Y x en este caso es el valor cualquiera que va a estar determinado por nuestro ejercicio. Por ejemplo, cuando no tenemos la distribución tipificada, n01, y tenemos otra cualquiera, por ejemplo, cuando tengamos n01, vamos a resolver con las tablas, unas tablas que ahora les voy a presentar, ¿sí? Y cuando tengamos, por ejemplo, una distribución tipificada n65, que quiere decir que tiene una media de 60 y una desviación típica de 5, un cambio de variable nos permitirá tener acceso a la tabla de distribución normal. O sea, sí o sí vamos a tener que hacer un cambio de variable para utilizar la tabla de distribución normal. En la tipificada 0,1 vamos a utilizar la tabla directamente de distribución normal. Cuando aparezcan de esta manera las distribuciones, vamos a tener que hacer un cambio de variable. El valor de z nos permitirá justamente el acceso a la tabla de distribución normal tipificada o estandarizada. Para calcular el valor de z usamos la siguiente fórmula, ¿sí? Z es igual a x menos la media sobre la desviación típica. La media o la desviación, ¿sí? T es la media y el símbolo de la desviación típica. La distribución de probabilidad Fz es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Esto es z, se distribuye normalmente con una media de 0 y la desviación de estándar z n01, que es la distribución tipificada. La gráfica de densidad de probabilidad se muestra en la figura. Ahora cuando lleguemos al ejercicio se va a entender un poco mejor, ¿sí? Sí. Disculpe, ahí una compañera había puesto un mensaje. Bien. No entiendo cómo hace el cálculo para que le dé más porcentaje. No me escucha. More, sí, no, disculpame, pero no. Si llegaste a hablar, no te escuché. Ahora, cuando lleguemos a la parte de ejercicios, ¿sí? Voy a ir explicándole. Ahora es mucha teoría, ¿sí? Cuando lleguemos a la parte de ejercicio, ahí le explico cómo realizar los cálculos, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, quiero llegar a los ejemplos, ¿sí? Algunos cálculos para aprender a usar la tabla, ¿sí? Esta es la tabla, en este caso tenemos la tabla tipificada, tienen en la unidad número 5 o tienen también al inicio del cursado, ¿sí? Hay una debajo donde están los links de los vivos, hay una tabla tipificada, ¿sí? Con algunas de las fórmulas que vamos a utilizar en el módulo número 5, ¿sí? Por ejemplo, vamos a realizar algunos ejemplos, ¿sí?
Parece un poco engorroso, pero a la hora de llevarlo a los números, espero que lo puedan comprender. Por ejemplo, hallar la probabilidad de t menor o igual a 1,75. Esto quiere decir que estamos buscando la probabilidad de que un determinado valor t se encuentre en el intervalo menos infinito t menor a 1,75. Gráficamente lo tenemos así. El 1,75 va a estar a la derecha del 0. ¿Sí? En este ejemplo tenemos 1,75. Y me está pidiendo la probabilidad de que todos los valores sean menores a 1,75. ¿Sí? Si yo analizo gráficamente, ¿sí? Fíjense que mi probabilidad tiene que ser mayor al 50%, porque si yo tengo que todo esto es un entero, ¿sí? Observo la gráfica, ¿sí? Antes de empezar a hacer los cálculos, bueno, mi probabilidad tiene que ser mayor a 0, es mayor al 50%. Bueno, ahora vamos a analizarlo, ¿sí? La probabilidad de que todos los valores t sean menor o igual a 1,75. Para buscar la tabla, buscamos la tabla y en la columna externa de la izquierda del valor, permíteme, voy a buscar la tabla que está al principio del campus. ¿Sí? Esta es la tabla que les hablaba, ¿sí? Estaba al principio del campus. Acá les había planteado el año pasado, ¿sí? Un resumen de fórmulas y la tabla en una sola hoja. Tabla de distribución no tipificada, números combinatorios, probabilidades de una distribución binomial, que eso lo vamos a dar ahora. Perdón, eso lo dimos en el módulo anterior, ¿sí? Y la tabla de distribución normal, ¿sí? Acá, por ejemplo, bueno, esta es la otra tabla, ¿sí? En este ejercicio, ¿sí? Me dice que analizamos los valores menores a 1,75. Entonces, a la izquierda el valor de z es 1,70. Buscamos la tabla y en la columna externa de la izquierda el valor de z igual a 1,70 y la fila externa superior a la columna 0,05. En este caso, a ver, vamos a ir a la 1,70, ¿sí? A la fila 1,70 y buscaremos en la columna 0,05. Entonces, el valor que vamos a obtener acá es de 0,960, ¿sí? En este caso, el primer decimal 1,70 y aparece en la primera columna y en la segunda decimal 0,05, que se encuentra en la fila superior. La casilla se encuentra en la intersección de la columna y las filas mencionadas contiene el valor de la probabilidad buscada. En este caso, la tabla nos brinda el resultado de que la probabilidad t menor a 1,75. ¿Qué sucede cuando queremos hallar la probabilidad de 1,75? Recordemos que la probabilidad total es 1, entonces hacemos la probabilidad mayor a 1,75 es igual a 1 menos 0,95. Acá en este caso, a ver, 0,95, 99. 1,70, 0,05. ¿Vieron? A ver, acá. El valor que hallamos es de 0,9599. 0,9599. ¿Sí? Si yo me fijo en la tabla, 1,70 y 0,05 me da 0,960. En la otra tabla, permiso, 1,5, 0,5, 1,7, perdón. Acá, en esta tabla que vamos a ocupar, ¿sí? Fíjense que 1,70, ¿sí? La fila 1,70 y la columna 0,05. Me da como resultado 0,9599. Eso es lo que traemos a utilizar acá, 0,9599, ¿sí? Entonces ese es el valor que vamos a utilizar, ¿sí? Que unimos 1,70 perdón, y 0,05. ¿Qué? Profe, Sí.
¿Qué tabla vamos a utilizar? ¿Cómo, cómo? Porque las dos tienen, ¿qué tabla vamos a utilizar? Esta, Porque las perdón. dos tienen valores No, diferentes. esta tabla, perdón. Esta tabla vamos a utilizar la que está al principio. ¿Sí? Ahora recuerdo que la que tienen al principio del campus. ¿Sí? La que está en las clases en vivo. ¿Sí? Bien, profe. Tabla de fórmulas 2022. ¿Sí? Ahí ingresan y van a tener el resumen de las fórmulas de la unidad número 1, de la unidad número 4, ¿sí? Del módulo número 4, y la tabla que vamos a ocupar para el módulo número 5. ¿Sí? Si yo, en el ejemplo de la actividad, ¿sí? Obtengo la probabilidad de, el valor z va a ser 1,70, ¿sí? Y la fila externa superior a la columna es de 0,05, porque tengo 1,75. Si sumo los dos, me va a dar un resultado de 1,75. ¿Sí? Entonces voy a la tabla, en el valor de z busco 1,7. Y la columna, ¿sí? Es de 0,05. Entonces el valor que obtengo acá es de 0,9599. Ese es el valor que estamos utilizando acá, 0,9599. ¿Sí? Esa es la probabilidad de valores menores a 1,75. La tabla nos brindará el resultado de la probabilidad menor o igual a 1,75. ¿Qué sucede? Bueno, una vez que voy a la tabla ya tengo el valor de valores menores a 1,75. ¿Qué sucede si quiero hallar valores mayores a 1,75? ¿Sí? Si en el ejercicio pido lo contrario, pido lo que no está pintado del área, ¿sí? La parte blanca. Entonces lo que tenemos que hacer es, recordemos que la probabilidad de total es 1, entonces hacemos 1 menos lo que obtuvimos de lo que tenemos pintado en gris, ¿sí? 1 menos 0,9599, entonces el valor de valores mayores a 1,75 es igual a 0,041. La suma de estos dos, ¿sí? Me tiene que dar el entero. 0,9599 más 0,041 me tiene que dar el entero. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Cómo calcular la probabilidad de que cualquier x se encuentre en el intervalo menos infinito, t mayor a menos infinito y t menor a menos un valor t sub 1? Vamos a fijarnos en el gráfico, ¿sí? Fíjense que ahora vamos a trabajar con un valor menor a 0, ¿sí? Y es lo que está en gris, desde menos infinito hasta menos t sub 1, hasta un número negativo en este caso, ¿sí? O sea, calcular la probabilidad de t menor o igual a menos t sub 1. Todos los valores que sean menores a ese valor, ¿sí? Como la tabla se maneja con números positivos, ¿sí? Esa es otra. Realizamos la probabilidad de t menor o igual a menos t sub 1. Entonces tengo que hacer la probabilidad de 1 menos la probabilidad de t menor o igual a menos t sub 1. En este caso, en forma correcta, supongamos que el valor de t1 es menos 0,5. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que los valores de t sean menor o igual a menos 0,5? ¿Sí? La probabilidad de valores menor o igual a 0,5, ¿sí? El 0,6915 vamos a obtener también de la tabla, ¿sí? 0,5, fíjense que 0,5000, en este caso valor de z es 0,5 y el valor de la columna es 0,0, porque no tengo un decimal después del 0,5, ¿sí? Entonces su valor, su probabilidad es de 0,6915. Desde la tabla ocuparé 0,6915, ¿sí? Voy a aumentar un poco. 0,5, 0,6915, ¿sí? Ese es el valor que voy a ocupar, ¿sí? En el caso de que tenga, acá en el ejemplo 2 está dando un ejemplo, que en este caso t sub 1 es de 0,5 menos 0,5, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que tengamos la zona gris debajo de la campana, ¿sí? Es de 0,3085, porque voy a hacer el entero
menos la parte gris, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a obtener. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir, acá menos 0,5, pero puede ser otro valor, menos 0,58, menos 0,6, menos 0,7, ¿sí? Pueden ser otros valores. Estoy tomando un ejemplo al azar, ¿sí? En el ejemplo 3, ¿cómo hallar la probabilidad de que un valor cualquiera se encuentre en el intervalo desde menos t sub 1 más t sub 1? Quiere decir que ahora tengo dos valores, uno negativo y otro positivo, ¿sí? Entonces yo quiero la probabilidad, en este caso la zona gris, ¿sí? Quiero la probabilidad de que suceda eso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, primero, para hallar la probabilidad de menos t sub 1, t mayor a menos t sub 1 y t menor a t sub 1 positivo, a ver si ponemos ejemplos. Acá, por ejemplo, acá. ¿Cuál es la probabilidad de menos 1, t mayor a menos 1 y t menor a igual a 1? ¿Sí? Quiere decir que acá está tomando el ejemplo menos 1 y 1. ¿Qué tengo que hacer? Dos veces la probabilidad, bueno, acá en este caso tenemos que hacer la probabilidad de t menor o igual a 1. Entonces tomamos la probabilidad de que suceda todo esto, incluyendo toda esta parte, menor o igual a 1, ¿sí? Lo voy a multiplicar, bueno, en este caso lo voy a multiplicar 2 por 2, ¿sí? Buscamos la tabla de valor correspondiente a 1. Entonces, acá vamos a ir a la tabla, ¿sí? Si yo tomo 1 entero, 0 decimales, voy a tener 0,8413, ¿sí? 0,8413 es lo que obtengo cuando buscamos la tabla de valor correspondiente a 1, ¿sí? Lo voy a restar el entero, ¿sí? Porque yo estoy buscando la zona gris, en este caso el intervalo entre menos 1, en este caso el ejemplo, menos 1 y 1, ¿sí? Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2, porque yo voy a utilizar la probabilidad de t menor a 1, ¿sí? Y la probabilidad de t menores a menos 1, ¿sí? Entonces vamos a multiplicarlo por 2 a la probabilidad que corresponde a 1, que buscamos en la tabla, en este caso 0,8413, y lo vamos a restar al entero, que el entero es lo que teníamos debajo de la campana, ¿sí? Entonces multiplicamos 2 por 0,8413 menos 1. Ahí ese es 0,6826, es la probabilidad que vamos a tener bajo la curva en la zona, en este caso en la zona gris, entre menos 1 y 1. Acá vuelvo a repetir, pueden tomar valores menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería si tomamos entre menos 2, ¿sí? Va a empezar a aumentar la probabilidad. 0,68 va a pasar a ser un poco más cercano a 1. Aún más si yo sigo ampliando. Eso es lo que veíamos en la teoría, ¿sí? Que era la media más la desviación. Si aumentábamos el doble o el triple o 4 veces, la zona de probabilidad se va a ir ampliando y va a aproximarse a 1, ¿sí? Cuarto ejemplo, ¿cómo hallar la probabilidad de que un valor cualquiera, t, se encuentre en el intervalo t sub 1 y t sub 2? En este caso tengo dos positivos, ¿sí? Dos valores positivos. En el ejemplo dice, hallar la probabilidad de que un valor se encuentre entre 1 y 1,85, ¿sí? Entonces lo que primero vamos a hacer es obtener la probabilidad de que t sea menor o igual a 1,85. Voy a obtener la probabilidad de que t esté desde este punto a la izquierda, o sea que todo esto, ¿sí? Voy a la tabla, voy a descomprimirlo en 1,8 y 0,05, ¿sí? 1,8 y 0,05, ¿sí? Voy a bajar hasta 1,8. 0,9678. Esa es la probabilidad de que sean menores o iguales a 1,85, ¿sí?
0,9678. A ver, 0,9678, ¿sí? Ese es el valor que tenemos en 1,85, 0,9678. Vuelvo a repetir, acá tengo la probabilidad de 0,9678 menos la probabilidad de menores a 1. Entonces, ahí estoy analizando. Primero estoy obteniendo la probabilidad desde este punto a la izquierda, ¿sí? A los negativos. Después le resto la probabilidad desde este punto, que es 1, a la izquierda también. Entonces vamos a obtener el área conformada entre T1 y T2. ¿Sí? Resuelvo eso. Nuevamente acá la probabilidad de T menor o igual a 1. Busco en la tabla. Valor 1. 0, 0, 0. Sería 0,8413. Entonces acá es 0,8413. Hago 0,9678 menos 0,8413. Me da como resultado 0,1265. Fíjense que analizando gráficamente, la zona del área bajo la curva, ¿sí?, conforma una cierta parte nomás de toda la campana, ¿sí? Y es mínimo, 0,12. Cuando más pequeño sea, se va a aproximar al 0,000, ¿sí? Cuando más ampliado esté, se va a aproximar al 1, ¿sí? Eso es lo que tienen que ir también analizando y observando. Si acá, por ejemplo, ustedes resuelven y le da un valor mayor al 50%, al 0,50 en este caso, y bueno, hay algo que va a estar mal, porque si yo observo y miro, el área bajo la curva es mínima. Entonces, mi resultado también tiene que ser mínimo, próximo al 0, ¿sí? En el quinto ejemplo, bueno, resolvemos lo mismo, o sea, es prácticamente un poco semejante, solo que valores negativos, ¿sí? Por ejemplo, obtenemos la probabilidad de que, ¿sí?, hoy teníamos desde 1 y 1,85. Ahora tenemos la probabilidad desde menos 1 y menos 1,85. ¿Sí? ¿Qué es lo que se realiza? El mismo razonamiento, ¿sí?, del ejemplo número 4, solo acuérdense que no me puede dar valores negativos las probabilidades, tiene que dar valores positivos. Entonces, cuando tengan dos valores negativos, pueden resolver de manera positiva, ¿sí?, y van a obtener lo mismo. En este caso, fíjense, hicimos en el ejercicio 4, en el punto 4, el ejemplo 4, entre 1 y 1,85, y en el ejemplo 5, entre menos 1 y menos 1,85. Fíjense que las probabilidades son las mismas, ¿sí?, solo que estamos analizando en valores negativos, pero su probabilidad tiene que dar positivo, ¿sí? En caso de tener otra distribución distinta a la tipificada, se recuerda hallar el valor de z, ¿sí? Hay otros modelos de distribución de probabilidad, tanto de variable discreta como continua, cuyo análisis trasciende en el tiempo de cursado de la materia y por lo tanto no serán considerados en este estudio, ¿sí? Después presentan más planteo de probabilidades que no lo vamos a utilizar en este módulo, ¿sí? Bien, vamos a los ejercicios, ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esto teníamos planteado en las actividades. Resolución de trabajo número 5, normal tipificada 0,1. Quiere decir que vamos a ocupar la tabla, ¿sí? Tenemos en una distribución normal 0,1, calcular las siguientes probabilidades, ¿sí? La probabilidad de que x sea igual a 2, ¿sí? De acuerdo a la teoría, la página 4, segundo párrafo, tercer renglón, dice la probabilidad de un punto es 0. Y no vamos a tener la probabilidad de un punto, porque nosotros estamos analizando un intervalo, ¿sí? Después, la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Como se observa, la probabilidad abarca casi todo el gráfico, ¿sí? Toda la probabilidad de que todos los valores sean menores a 2 prácticamente está abarcando todo el gráfico. Entonces, si yo analizo, mi entero es 1. Si yo analizo, mi resultado me tiene que dar próximo a 1, porque la mayoría de los valores está comprendido en la probabilidad. Entonces, fíjense que analizo, bueno, buscamos la tabla de la fila con valor 2 y la interceptamos con la columna que dice 0, 0, 0. Voy a la columna, a la tabla, perdón, busco el valor de Z2 y 0, 0, 0, porque me está dando un punto
concreto, ¿sí? Y su valor es 0,9772. Voy a la resolución, 0,9772, ¿sí? Que es la probabilidad correspondiente a valores menores a 2. Por lo tanto, la probabilidad x menor o igual a 2 es de 0,9772. Directamente ya obtenemos de la tabla y ya está, ¿sí? Después, ¿cuál es la probabilidad que sea mayor o igual a 2? En este caso vamos a tener que calcular, porque yo tengo la probabilidad de que sea menor o igual a 2. Ahora me está pidiendo mayor o igual a 2. Entonces voy a hacer el entero menos la probabilidad que tuvimos en el ejercicio anterior. En este caso 0,9772. Fíjense, si yo sumo el 0,0228 más el 0,9772, estos dos me tienen que comprender el entero, porque esta partecita es la que une, si unimos, comprende el entero, ¿sí? Estoy analizando valores menores a 2 y en este estoy analizando valores mayores a 2, ¿sí? Después en otro ejercicio, para la probabilidad de que x menor o igual a 2, va a ser similar al ejercicio anterior porque voy a tener la misma probabilidad. Si yo tengo mayores a 2 y menores a 2, ¿sí? Puedo resolver de la manera positiva, ¿sí? Nuevamente voy a hacer el entero menos 0,9762 y me tiene que dar 0,0228. Gráficamente, fíjense que son lo mismo, solo que uno me pide valores mayores a 2 y el otro valores menores a 2. Acuérdense que siempre la probabilidad tiene que ser positiva, no pueden ser negativas, ¿sí? En este caso, la probabilidad de x menor o igual a menos 2. Ahí está, 0,28. En este caso, el punto E, probabilidad de que x tenga valores mayores o iguales a menos 2. ¿Sí? En este caso, fíjense que debemos llegar al mismo punto B. Porque si me está diciendo que el punto B, la probabilidad de x menores iguales a 2, y en el punto E me dice lo mismo, o sea, plantea lo mismo, solo que valores mayores a menos 2. Gráficamente, fíjense que son lo mismo, solo que uno positivo y va hacia lo negativo, y el otro negativo y va hacia lo positivo. La probabilidad tiene que ser la misma, ¿sí? No, es 0,9772. ¿Cómo lo calculo? Podemos obtener, en este caso, podemos analizar. Siempre analicen, por ejemplo, si le dan valores mayores a menos 2, pueden cambiar el ejercicio, analizarlo, resolverlo de la manera positiva, ¿sí? Para x menor o igual a 2, y después lo cambian nomás, reemplazamos y queda, por ejemplo acá, me dice 1 menos la probabilidad de x mayor o igual a 2. Pero como la probabilidad de x mayor o igual a menos 2 es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 2, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Lo estoy resolviendo, a ver si me explico. Lo estoy resolviendo como el punto número B, ¿sí? ¿Sí? Y después lo reemplazo directamente y obtengo la probabilidad, ¿sí? Porque el punto E y el punto B son lo mismo, vuelvo a repetir, solo que uno se analiza partiendo del 2 positivo hacia el menos infinito, y el punto E partimos desde el 2 negativo hacia los positivos, ¿sí? El punto F, bueno, el punto F tenemos un intervalo ahora, tenemos entre menos 2 y 2. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Si hacer el gráfico es como si halláramos la probabilidad de que x menor o igual a 2 y a eso le restáramos la probabilidad de x menor o igual a menos 2, ¿sí? Es decir, puedo sacar la probabilidad de x menores igual a 2 y la probabilidad de x menores igual a menos 2. Primero estoy obteniendo toda esta probabilidad, ¿sí? Y después le resto la probabilidad que me sobra, ¿sí? Y vamos a obtener la probabilidad entre menos 2 y 2. En el cálculo, bueno, recuerdan que nos ahorrábamos pasos y lo multiplicábamos directamente.
Entonces acá, por ejemplo, multiplicamos 2 por la probabilidad de x menor o igual a 2. Voy a 2, 0,9772. Entonces a ese ejercicio, al 2 por 0,9772 le resto el entero, ¿sí? Es igual a 0,9544. Si yo observo la gráfica, la mayor parte del área bajo la curva, bajo la campana, está pintada. Entonces quiere decir que mi resultado me tiene que dar próximo a 1. Y en este caso me da 0,9544. Se aproxima a 1. Entonces está bien. El punto número 2, perdón. Ese punto número 2, en una distribución N01, calcular las siguientes probabilidades. Bueno, acá tenemos intervalos. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. ¿Sí? Estos ejercicios vamos a ocupar los... si se pierden, los ejercicios, modelos de ejemplos son similares a estos. ¿Sí? El punto número 2, a ver, permítanme. Bien, sí teníamos. En el ejercicio número 2 tenemos en una distribución N01, ¿sí? Calcular las siguientes probabilidades. Tengo la probabilidad de que ahora tengo un intervalo 0,81 y 1,33. Gráficamente ubico 0,81 y 1,33. Gráficamente observo que el área es mínima debajo de la curva. Entonces mi probabilidad, sin resolver aún, me tiene que dar menor al 50%. Entre 20 y 30 aproximado. A ver, fijémonos. La probabilidad de 0,81 y la probabilidad de 1,33. Buscamos la probabilidad de x menor a 1,33. Entonces voy a la tabla, 1,3, ¿sí? Y 0,003. 1,3, 0,03. 0,9086. Voy a mi resolución. 0,9082. A ver si no me equivoqué yo. 1,3. 0,9082. Sí, me equivoqué. 0,9082. Y en el ejercicio 0,9082. Eso es la probabilidad de valores menores a 1,33. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo me observo en la tabla? Obtengo el 1,3 y el 3 decimal siguiente lo planteo en la columna como 0,03. ¿Sí? En el segundo busco la probabilidad de valores menores o iguales a 0,81. Voy a la tabla, 0,0, perdón, vamos a cerrar acá, 0,81. Entonces 0,8 y en la columna 0,01. ¿Sí? 0,8, 0,01. Ese valor acá, 0,7910. Esa es la probabilidad de 0,7910. Esa es la probabilidad de valores menores a 0,81. Por lo tanto, ahora hago la resta. Yo lo que estoy haciendo acá en la resta, a ver si se me entiende. Primero obtengo la probabilidad de valores menores a 1,33. O sea, estoy sacando desde esta línea de 1,33 a la izquierda todo esto. ¿Sí? El área de todo esto. Después, cuando yo reste, voy a restar el área desde 0,81, la primera línea, el área de todo esto. Y su resultante va a ser el área que está en amarillo, anaranjado, ¿sí? Sería ese área, por eso hago la resta, ¿sí? De 0,9082 menos 0,79, el valor es 0,1172, ¿sí? Es más chico de lo que yo había pensado. Yo dije 0,20 a 0,30, es 0,11, ¿sí? Es más pequeño la probabilidad, ¿sí? Y está
está bien porque el área bajo la curva es mínima, ¿sí? Mientras más, vuelvo a repetir, mientras más es el área, más me acerco al entero. En este ejemplo, por ejemplo, tengo la probabilidad de menos 1,33 y 0,81. Bien, primero voy a buscar la probabilidad de x menor o igual a 0,81. Vuelvo a buscar 0,81, 0,8, 0,01 es 0,7910. ¿Sí? 0,7910 tenemos aquí. Bien, acá estamos analizando la probabilidad de x menor a 0,081 menos la probabilidad de x menor o igual a menos 1,33. Pero recordemos que la probabilidad de x menor o igual a 1,33 es igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 1,33. ¿Sí? Es el entero menos esa probabilidad de 1,33, que estamos trabajando de manera positiva ahora. ¿Sí? Vamos al 1,33. Si yo hago el entero menos lo positivo de 1,33, me va a dar la probabilidad de valores menor o iguales a menos 1,33. ¿Sí? Entonces eso reemplazamos acá. La probabilidad de x menor o igual a 0,81 menos la probabilidad de x menor o igual a menos 1,33, reemplazo acá. ¿Sí? La probabilidad de x menor o igual a menos 1,33 es igual a esto. ¿Sí? La probabilidad de 1 menos, el entero 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 1,33. Reemplazo eso acá y lo empiezo a resolver. ¿Cómo lo hago? Ahora, acuérdense, esto ya es la parte matemática, ¿sí? Tengo entre corchetes, ¿sí? Y tengo un negativo fuera del corchete. ¿Qué va a hacer? Va a cambiar los signos de los valores que están adentro, ¿sí? Entonces, por eso el 1 queda positivo, ¿sí? Y la probabilidad de x menor o igual a 1,33 queda positivo. El 1 queda negativo, perdón, y la probabilidad queda positiva. Entonces, ahí acá aplica matemática, ¿sí? Hicimos este análisis, reemplazamos acá en la probabilidad y aplicamos matemática, regla de signos. Una vez que aplicamos, esos valores ya los tenemos. Entonces empiezo a analizar la probabilidad de x menor o igual a 0,81, lo busco en la tabla, me da 0,7910, menos 1, menos el entero, más la probabilidad de 1,33. Fíjense que la probabilidad de 1,33 sería 1,3003. Me quedaría 0,9082. En mi ejercicio 0,9082. ¿Sí? Entonces resuelvo eso y me queda 0,69. El área bajo la curva es mayor a lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces su probabilidad tiene que ser mayor. Y en este caso es mayor al 50%. ¿Sí? Entonces 0,6992. Y así continuamos con los demás ejercicios. Vamos a tratar de fijarnos el punto número 3. ¿Sí? El punto número 3. Ahí está. Punto número 3. Acá tenemos. Me dice, en una distribución, ¿sí? Acá ya no tenemos una distribución N01, sino que tenemos una distribución 22,5. ¿Sí? La desviación y la media. ¿Se acuerdan? La media y la desviación. Calcular la siguiente probabilidad. Entonces ahora tenemos que hacer el pasaje del valor Z. Obtener el valor Z, que el valor Z es lo que tenemos en la primera columna de nuestra tabla de la distribución normal. ¿Sí? Ya tenemos que hacer un cambio antes de comenzar a resolver. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio número 3, en una distribución 22,5, calcula las siguientes probabilidades. En esta distribución, ¿sí? La media es 22 y la desviación es 5. Por ende, tenemos que hacer un cambio. Cuando la distribución no es tipificada, debemos hacer el cambio de variables a partir de la siguiente fórmula, ¿sí? Haciendo los reemplazos correspondientes que tenemos. El valor de x, ¿sí? Me da el ejercicio, les voy a dar el ejercicio, x menor o igual a 27. Entonces el valor de x es 27. El valor de la media es 22 y el valor de la desviación es 5.
Reemplazo esos valores y obtengo que es 1. Esto quiere decir que en la tabla buscaremos la probabilidad de que x menor o igual a 1. Voy a la tabla, probabilidad de menor o igual a 1, 1, 0, 0, 0,8413. Entonces ocuparé 0,8413. ¿Sí? En la tabla busqué la fila 1 y la columna 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora, analizamos la probabilidad de x mayor o igual a 27. ¿Sí? De acuerdo al cambio de variable, esto será lo mismo que hallar la probabilidad de x mayor o igual a 1. De acuerdo al procedimiento empleado en el ejercicio 1 y 2, ¿sí? Tenemos la probabilidad de que x mayor o igual a 1, tengo que hacer el entero, menos la probabilidad de x menor o igual a 1. ¿Sí? En la campana, a ver, permiso, voy a utilizar uno de los ejercicios anteriores. ¿Sí? Si yo analizo este punto, probabilidad de x mayor o igual a 27, que hice ya el cambio, que es lo mismo que decir la probabilidad de x mayor o igual a 1, si vamos a la campana, ¿sí? Utilicemos esta campana, tendríamos que hacer el entero menos la probabilidad de x menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, el área va a estar, ¿sí?, entre 1 y los positivos, digamos. Entonces, tendríamos acá en el medio va a estar 0, tendríamos 1 que estaría por aquí y pintado toda esta parte entre 1 y los positivos. ¿Sí? Entonces toda esta parte sería la parte pintada del área que estamos obteniendo la probabilidad. ¿Sí? Eso me quedaría 0,15. ¿Sí? Después, la probabilidad de que x mayor o igual a 12,5. Tenemos que hacer el cambio de variable, porque ahora no tengo 27, tengo 12,5. Entonces x vale 12,5. Permiso, voy a admitir. Tenemos que x vale 12,5, la desviación es 22, la media es 22 y la desviación es 5. Entonces hacemos el cambio y me da menos 1,9. La probabilidad de que x sea mayor o igual a menos 1,9 es igual a plantear que el entero sea menor, ¿sí? El entero reste a la probabilidad de que x sea menor o igual a menos 1,9. ¿Sí? La probabilidad de x sea menor a 1,9, voy a la tabla, 1,900 sería 0,9713. Entonces vuelvo 0,9713. ¿Sí? Es lo que obtengo de la tabla. ¿Sí? Entonces ahí voy a plantear el problema, porque tengo que hacer, acá tengo que realizar el reemplazo. ¿Sí? Me quedaría 1 menos la probabilidad de x sea menor o igual a 1,9. Nuevamente realizo la operación matemática. ¿Sí? Tengo un menos afuera de un paréntesis, cambio los signos de los que están adentro. El 1 se transforma en menos 1 y la probabilidad de x menor o igual a 1,9 se transforma y queda positivo. Resuelvo, 1 y menos 1 se transforman en 0, entonces me va a quedar directamente la probabilidad de que x sea menor o igual a 1,9. Obtengo eso y directamente de la tabla ya puedo obtener de la probabilidad de que x sea menor o igual a 1,9. Acá lo planteo al 12,5 como el original, ¿sí? Como la probabilidad no tipificada. ¿Sí? Pero acuérdense que hay que tipificar, pasarlo a obtener el valor de z para utilizar la tabla tipificada. ¿Sí? Y entonces ese valor es de 0,9713. Por la duda aviso que se está grabando la clase, entonces lo vamos a subir una vez finalizada la clase. La probabilidad de un intervalo, ¿sí? La probabilidad de 15 menor o igual a x mayor o igual a 15 y x menor o igual a 20. ¿Sí? Entonces acá tengo que resolver la probabilidad de x menor o igual a 20 menos la probabilidad de x menor o igual a 15. ¿Sí? Realizamos el cambio de variable. Si x es igual a 20, realizamos el cambio de variable, x vale 20, resolvemos, me da menos 0,4.
Para 15 reemplazamos el valor de 15 en x, resolvemos y me da menos 1,4. Tenemos que, por lo tanto, la probabilidad de x menor o igual a 20 menos la probabilidad de x menor o igual a 15, ¿sí? Nuevamente tenemos que hacer el entero menos la probabilidad de x para los positivos. Tenemos planteado los negativos, menos 0,4 es lo que obtuvimos y menos 1,4. Una vez que tengamos negativo, al obtener las probabilidades tengo que hacer el cambio, ¿sí? Tengo que hacer el entero menos la probabilidad de x menor o igual a 0,4 del positivo. Lo mismo para la otra parte, el entero menos la probabilidad de x menor o igual a 1,4. Fíjense que tenemos negativo arriba, ¿sí? Y abajo los positivos, pero si yo hago el cambio tengo que restarle el entero, o sea, el entero menos esa probabilidad. El 0,4 y el 1,4, ¿sí? Me voy a fijar en la tabla. 0,4 es de 0,400 es 0,6564. 0,6564. Y el 1,4 también es 1,4 y 00, una columna, 0,9192. Me fijo, 0,9192. Hago la operación, el entero menos la probabilidad, el entero menos la probabilidad, resuelvo y hago la diferencia, la resta entre ambos. Y me queda 0,26. ¿Sí? Es un poquito engorroso, pero hay que ir teniendo cuidado en las operaciones, ¿sí? En el planteo de las probabilidades, ¿sí? Acuérdense que si mi cambio de variable, mi cambio de z me da negativa, tengo que restar el entero, o sea, el entero menos la probabilidad del positivo, ¿sí? El entero menos la probabilidad del positivo, siempre cuando sea negativa. Si es positiva, ya no lo resto, directamente lo llevo como está, ¿sí? Eso es el punto número 3. Bueno, ahí lo pueden continuar viendo. Punto número 3. Punto 4. Punto 5. A ver. Punto 4. Ejercicio número 4 dice: los pesos de 600 soldados se distribuyen según la probabilidad de 67,5, ¿sí? La medida y la desviación. Calcula cuántos de ellos pesan más de 80 en el punto A, 50 kilogramos o menos en el punto C, menos de 60 kilogramos y en el punto D, 70 kilogramos, ¿sí? Entonces, primero analicemos la probabilidad de x mayor o igual a 80. Entonces, lo que puedo plantear, ¿sí? Como es mayor o igual a 80, acuérdense que lo planteamos al entero menos la probabilidad de menor o igual a 80, ¿sí? Si yo quiero obtener la probabilidad de x de los valores mayor o igual a 80, puedo hacer el entero menos la probabilidad de x menor o igual a 80. Primero realizamos el cambio de variable porque yo tengo 80, ¿sí? Entonces tengo que hacer 80 menos 67,5, que es lo que me da el ejercicio, ¿sí? Resuelvo y me da 2,6. Entonces, por lo tanto, hay que calcular un entero menos la probabilidad de x menor o igual a 2,6. Ya no ocupo el 80, ya ocupo directamente el cambio de variable, 2,6. Voy a fijarme cuánto vale la probabilidad de 2,6. Acá ya lo obtenemos, pero vamos a fijarnos en la tabla. 2,6. Me voy a la tabla y tenemos que es 2,6. 2,600, ¿sí? Porque no tengo otro decimal continuo. Entonces me queda 0,9953. Voy al ejercicio. Perdón, castigado. 0,9953. ¿Sí? Y ahí realizo el cálculo. Como debemos hacer el entero menos la probabilidad de x menor o igual a 2,6, entonces reemplazo el valor, el entero menos 0,9953, 0,047. Esta es la probabilidad como nos pide calcular cuántos de ellos tienen más de 80 kilogramos. Multiplicamos el valor de la probabilidad por la cantidad de soldados. Para calcular cuántos soldados pesarían más de 80 kilogramos, hacemos 600 por la probabilidad y me da 2,82. ¿Sí? Tomamos con seguridad 2 soldados con más de 80 kilogramos, ¿sí? Que sea un entero.
No vamos a tener dos soldados y 8, o 8, ¿sí? Con un decimal, ¿sí? Con seguridad, bueno, eso podemos afirmar con seguridad que dos soldados pesan más de 80 kilogramos. El punto B me dice que los soldados pesen 50 kilogramos o menos. Esto significa calcular la probabilidad de que los valores de X sean menores o igual a 50. Hago el cambio de variable, fíjense que me da negativo, ¿sí? El Z. Entonces, para calcular, tengo que hacer el entero menos el positivo, ¿sí? De Z, en este caso. Busco en la tabla 3,4. 3,400, ¿sí? Es 0,9997. Me fijo en el ejercicio, 0,9996. A ver, 3,4 en la tabla, 00. Sí, próximo, 0,9997. Acá hay pequeño error que lo voy a calcular, lo voy a corregir después. 0,9997. Bueno, sería una pequeña milésima de decimales. Por lo tanto, 1 menos 0,9996 me da como resultado 0,00034. O sea que la probabilidad de que X, o sea que los pesos sean menores o iguales a 50 es de 0,00034. Para saber cuántos soldados, nuevamente hago el cálculo. Pesan 50 kilos menos, multiplicamos el valor de la probabilidad por 600, que son la cantidad de soldados. 600 por esa probabilidad me da 0,20. Se puede decir que ningún soldado pesa 50 kilogramos o menos, ¿sí? Porque no llega al entero, ¿sí? Si teníamos, por ejemplo, 1,2, bueno, ahí vamos a tener un soldado. Pero en este caso no llega al entero, entonces ningún soldado pesa 50 o menos que 50, ¿sí? Y así resuelvo los otros ejercicios, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Perdón que fui muy rápido porque esta unidad es un poco más larga y necesitaba que tratemos de ver todos los ejercicios para que ustedes puedan corregirse y si no lo hicieron todavía, tratar de hacerlo. ¿Alguna pregunta? Se entendió perfectamente, profe. Yo entendí más con los ejercicios que la teoría. ¿Cómo? ¿Entendiste? Sí, profe, con los ejercicios entendí bastante. Perfecto. Eso me alegra mucho. Profe, ¿va a haber autoevaluativos? Sí, lo voy a plantear esta semana. Así ustedes lo tienen para... Y Y quería saber si después va a subir el módulo 6 y los sí, ejercicios ya resueltos. sí, ahora yo terminamos y subiré el módulo 6 para que ustedes practiquen. Y, Con los ejercicios. y con los ejercicios. Y el módulo 6 estaremos con un vivo el día viernes del módulo 6. Así que bueno, ya les voy adelantando. Igualmente les voy a enviar el correo para que tengan presente y que les advierta del vivo del El examen, viernes. ¿Perdón? el examen va a ser multiple choice. El examen es similar al primer examen. Bueno, gracias, profe, disculpe No, por favor. por la molestia. Agustín, el viernes a las 6 de la tarde. Creo que a las 6, ahora, perdón, voy a preguntar primero si tenemos disponible a las 6 o a las 5. Igualmente, no se preocupen, yo les voy a enviar a su correo la información, o también voy a dejar en el campus, al principio del campus, el dato del vivo, ¿sí? Sí, vamos a ver, dependiendo de la utilización del espacio acá de la oficina para transmitir los Meet. Así que bueno, espero que le haya ayudado este vivo del módulo número 5. Sé que es un poco más llevadero, hay que sentarnos nomás y practicar. Cualquier cosa estoy a disposición, ya saben, por correo. Yo sé que tengo ahora algunos correos que todavía no contesté, pero denme un tiempito que les voy a contestar. Así que bueno, hasta hoy estamos. Cualquier cosa, escriben en los foros, que también tengo que habilitar el foro de la unidad número 6. Y estamos en contacto. Cualquier cosa, el foro, correo o el chat.
del campus. Así que bueno, nos estamos viendo. Le voy a enviar la información del próximo vivo, así que estén atentos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.